La puerta se azotó con un golpe que resonó como un trueno en la casa, y Diego sintió cómo cada eco se le clavaba en el pecho. Su padre, don Ramón, dijo: «Has fallado otra vez, y me avergüenzas ante todos». Diego bajó la mirada, conteniendo la rabia que hervía en silencio. Afuera, la noche caía con un aire denso, como si incluso el cielo respirara el peso de aquella opresión. La sombra interior susurraba: «Eres débil, no podrás escapar jamás». Diego respondió en un murmullo apenas audible: «No soy débil, algún día lo probaré». El aire se cargó de electricidad, y por primera vez, la vergüenza se mezcló con una chispa de desafío. En la penumbra de la sala, Diego escuchó los pasos de su madre, doña Isabel, quien evitó mirar directamente a su hijo. Ella dijo: «Tu padre solo quiere lo mejor para ti», pero su voz temblaba como si supiera la mentira en cada palabra. Diego respondió con un susurro firme: «Lo que quiere es control, no amor». La tensión se extendió como un cuchillo invisible, y el silencio posterior pesó más que los reproches. La sombra interior se acercó en su mente, murmurando: «Resistir solo te hará daño». Sin embargo, Diego no apartó los ojos de su madre, buscando un reflejo de apoyo en su mirada perdida. La cena se sirvió en silencio. Los platos de barro llenos de pan y vino parecían adornos más que alimento. Don Ramón dijo: «Un hijo obediente honra a su familia». Diego apretó los labios, mientras su hermana María lo observaba con ojos llenos de miedo y compasión. Diego murmuró: «El honor no se impone, se gana». La tensión sacudió la mesa, y las miradas evitaban encontrarse. Afuera, los vecinos, el juez silencioso de la aldea, escuchaban rumores sin intervenir. La sombra interior susurró: «Mira cómo todos callan. Estás solo». Más tarde, en el patio, Diego respiró el aire frío de la noche. La luna parecía juzgarlo con su resplandor helado. María se acercó y dijo: «Hermano, no te enfrentes a él, te destruirá». Oh. Diego contestó con calma: «Prefiero perderlo todo antes que seguir arrodillado». Sus palabras dejaron a María temblando, atrapada entre el miedo y la admiración. La sombra interior sonrió en sus pensamientos, alimentando la duda con suavidad venenosa. En su cuarto, Diego encendió una vela y la miró arder con intensidad. Dijo en voz baja: «Juro que no viviré encadenado». La sombra interior se deslizó en su mente, murmurando: «Un juramento no rompe cadenas». Pero el fuego iluminó sus ojos con un brillo nuevo. El silencio de la casa contrastaba con el rugido que comenzaba en su interior. En ese instante nació la primera chispa de rebelión. La mañana amaneció gris, y Diego sintió que el aire era tan pesado como la culpa que le imponían. Su madre, doña Isabel, se acercó y dijo: «Tu padre cree que aún puedes corregirte». Diego respondió con voz baja: «¿Corregirme o someterme?». Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la rabia contenida que le recorría la sangre. La sombra interior susurró: «Ríndete, tu vida será más fácil». Pero en el corazón de Diego, la palabra rendirse era ya una daga imposible de aceptar. El silencio de Isabel era un muro que lo aislaba aún más, y sin embargo, en su mirada había un destello de tristeza que lo sostuvo. En la plaza del pueblo, los murmullos corrían como viento venenoso. Vecinos observaban a Diego desde la distancia, susurrando con ojos de juicio. «No». Don Ramón dijo en voz alta: «Mira cómo todos dudan de ti». Diego apretó la mandíbula, y sus ojos buscaron apoyo en rostros que solo devolvían silencio. Solo devolvían silencio. La sombra interior se carcajeó en su mente: «Nadie se pondrá de tu lado». Diego respiró hondo y murmuró: «Prefiero estar solo que vivir en mentira». El eco de sus palabras se perdió entre las piedras de la plaza, pero dentro de él comenzó a retumbar con fuerza. Esa tarde, Diego encontró a su hermana María en la cocina. Ella dijo con voz temblorosa: «No desafíes más, lo pagarás caro». Diego tomó aire y contestó: «María, si callo muero por dentro». El sonido del cuchillo cortando pan acompañó el silencio que siguió, pesado como plomo. María bajó la mirada, lágrimas contenidas en sus ojos.
La sombra interior susurró suavemente. Incluso tu hermana sabe que caerás. Pero Diego la miró y añadió, si debo caer, será de pie. En el taller del pueblo, Diego escuchó a un viejo amigo, Julián, decir, a veces, la obediencia te mantiene vivo. Diego replicó, ¿y de qué sirve vivir sin dignidad? Julián bajó la voz. Hablas como si la libertad valiera más que la sangre. Diego contestó con firmeza, lo vale. La tensión entre ambos ardía, no de enemistad, sino de la verdad incómoda que ninguno quería aceptar del todo. La sombra interior murmuró, tu lucha arrastrará a otros al sufrimiento. Al caer la noche, Diego se miró en el espejo roto de su habitación. Su reflejo le devolvió no solo su rostro, sino la sombra que lo acompañaba. La sombra interior susurró, eres nada sin sus cadenas. Diego apretó los dientes y dijo, no soy nada porque me han hecho nada, pero pronto seré alguien. Las velas titilaban, y en ese juramento secreto frente al espejo nació la certeza de que ya no había marcha atrás. Su voz era apenas un murmullo, pero en el silencio de la noche sonó como un trueno. El amanecer trajo un silencio inquietante. Diego caminó por las calles empedradas mientras las miradas lo seguían como cuchillos. Don Ramón apareció en la plaza y dijo, ¿has convertido a tu familia en motivo de vergüenza? Diego respondió, prefiero la vergüenza a vivir de rodillas. Los murmullos de los vecinos eran cuchicheos de traición y miedo. La sombra interior susurró, no desafíes, te destruirán. Diego levantó la voz y exclamó, que me destruyan, pero jamás me doblegaré. El eco de sus palabras sacudió las paredes, y por primera vez, su desafío dejó a todos en silencio absoluto. En la tarde, Diego fue obligado a trabajar en el campo bajo la mirada severa de su padre. Don Ramón gritó, la tierra obedece al arado como tú debes obedecerme. Diego apretó los dientes y contestó en voz baja, la tierra da vida, tú solo das cadena. Los jornaleros observaban en silencio, incapaces de intervenir. La sombra interior murmuró, calla, tu rebeldía solo te traerá dolor. Pero en los ojos de Diego ardía una chispa nueva, la certeza de que incluso la tierra se cansaba de ser esclava. Esa noche en la taberna del pueblo, Julián se acercó a Diego con expresión grave. Tus palabras resuenan, pero traerán castigo, dijo en voz baja. Diego replicó, prefiero el castigo a la obediencia. El ambiente estaba cargado de humo y murmullos, y algunos hombres miraban con desaprobación, otros con un destello de esperanza. La sombra interior murmuró, ellos te abandonarán cuando más los necesites. Diego alzó su copa y dijo, brindo por la libertad, aunque me cueste la vida. El silencio fue roto solo por el crujido de la madera bajo sus pies. En la cocina, doña Isabel enfrentó a Diego en silencio. Finalmente dijo, tu padre no te perdonará nunca. Diego la miró fijamente y contestó, no busco su perdón, busco mi vida. El rostro de Isabel se quebró, lágrimas cayendo como cristales silenciosos. La sombra interior murmuró, mira cómo haces sufrir a quien te ama. Diego acarició la mano de su madre y dijo, algún día entenderás que todo este dolor tendrá sentido. La tensión entre amor y libertad lo atravesó como una herida imposible de cerrar. Al caer la noche, Diego salió al patio y miró al cielo estrellado. El silencio se volvió un grito interior y dijo en voz firme, no viviré prisionero. La sombra interior respondió, el precio será tu sangre. Diego cerró los ojos y una lágrima rodó por su rostro. Luego sonrió con amargura y susurró, prefiero sangrar libre que respirar encadenado. La brisa nocturna acarició su rostro, como si el viento reconociera por primera vez su juramento. La tensión en el pueblo alcanzó un nuevo punto cuando Julián se acercó a Diego en la taberna. Sus ojos estaban cargados de miedo. Dijo en voz baja, Diego, tu padre no solo busca humillarte, ha jurado destruirte. Diego lo miró sorprendido y respondió, ¿cómo lo sabes? Julián bajó la cabeza y confesó, porque yo mismo lo ayudé a vigilarte. El mundo se tambaleó bajo los pies de Diego. La traición de su único aliado lo desgarró como un cuchillo. La sombra interior susurró con un eco venenoso,
nunca confíes en nadie. Diego salió corriendo a la plaza, el eco de la traición quemando su pecho. Allí estaba don Ramón, rodeado de vecinos. Gritó: «Este hijo ingrato no merece piedad». Diego lo enfrentó con voz firme: «No soy tu sombra, soy tu enemigo». El pueblo guardó silencio y los rostros reflejaban miedo y expectación. La sombra interior murmuró: «Si lo enfrentas, caerás». Pero Diego ya no podía retroceder. La verdad de la traición lo había arrojado a un terreno donde solo quedaba luchar. Esa noche, María buscó a Diego con lágrimas en los ojos. «Hermano, padre planea entregarte a los guardias», dijo, temblando. Diego la abrazó y contestó: «Que lo haga, no callaré más». María susurró: «Te destruirá». Diego respondió con voz firme: «Entonces lo haré sangrar con mi verdad». La sombra interior se rió suavemente: «Tus palabras no son espadas». Pero en los ojos de María brilló un destello de orgullo oculto, como si viera por primera vez la fuerza que nacía en su hermano. En el patio oscuro, Diego enfrentó a Julián. «Tu traición me hirió más que las palabras de mi padre», dijo con rabia contenida. Julián respondió: «Temí perderlo todo, Diego». Diego replicó: «Lo perdiste igual, me perdiste a mí». La tensión era un filo cortante entre ambos, un lazo roto que jamás volvería a tejerse. La sombra interior murmuró: «Tu soledad es completa ahora». Diego lo miró con una mezcla de dolor y furia, sellando con esa mirada la ruptura definitiva. Al amanecer siguiente, Diego se arrodilló en la tierra húmeda del campo y juró en voz baja: «No volveré a ser esclavo de nadie». La sombra interior susurró: «Tus cadenas están en tu sangre». Diego levantó la cabeza hacia el cielo y gritó: «Entonces romperé hasta mi propia sangre». Su voz resonó en la brisa matinal, y aunque estaba solo, su juramento se convirtió en un rugido que pareció despertar a la tierra misma. El día llegó con un peso insoportable. En el salón de la casa, don Ramón miró a su hijo con desprecio y dijo: «Hoy pagarás por tu desobediencia». Diego, con los puños apretados, contestó: «No pagaré, lo cobraré». El aire estaba cargado de una tensión eléctrica, como si todo el pueblo estuviera esperando la chispa que encendiera la rebelión. La sombra interior susurró: «Lo que has hecho te arrastrará a la muerte». Pero Diego no retrocedió. Los ojos de María lo miraban, llenos de miedo y amor. Sin embargo, dentro de él, la rabia era más fuerte que cualquier temor. Afuera, la multitud se reunía, sus ojos fijos en la escena que se desarrollaba. Don Ramón levantó la mano, y los guardias se acercaron. «Llévenselo», ordenó con voz fría. Los hombres se acercaron a Diego con rapidez, pero él no hizo ningún movimiento para resistirse. En su mente, la sombra interior dijo: «No tienes escapatoria». Sin embargo, una voz interior más fuerte se alzó: «No hay cadenas que me detengan». Con un movimiento repentino, Diego empujó a los guardias y rompió la barrera del miedo que lo había apresado tanto tiempo. En ese momento, María corrió hacia él gritando: «¡No lo hagas!». Pero Diego la ignoró, con el corazón ardiendo por la determinación que ahora lo gobernaba. «Es demasiado tarde para detenerme», dijo con voz áspera, tonto. El viento soplaba con fuerza, como si el mismo cielo reaccionara a su desafío. La sombra interior murmuró: «La libertad tiene un precio, y será tu vida». Pero Diego no escuchó. Su mirada era de acero, y el aire se volvía más denso con cada paso que daba. Don Ramón gritó: «¡Este es el fin!», pero Diego no lo escuchó. Corrió hacia la entrada del pueblo, donde los guardias lo rodearon. Sin embargo, en lugar de rendirse, se detuvo y exclamó: «Ahora seré libre». La sombra interior gritos: «No puedes escapar». Pero en ese momento, algo cambió. El sol rompió las nubes, iluminando el rostro de Diego con una luz intensa, como si el destino lo estuviera abrazando. La lucha comenzó. Los guardias intentaron someter a Diego, pero su rabia era imparable. Con cada golpe que recibía, su voluntad crecía. El sonido de sus gritos se mezclaba con el rugir del viento. Don Ramón observaba impotente, mientras su hijo, su creación, se liberaba de las cadenas que él mismo había forjado. «Soy libre»,
gritó Diego, mientras la sangre le salía de la boca. La sombra interior murmuró: tu libertad te destruirá. Pero el grito de Diego resonó más fuerte, más allá de la muerte y el miedo. La batalla terminó, pero Diego no se sintió victorioso. El suelo estaba marcado por huellas de sangre, y el eco de los gritos aún retumbaba en su mente. Se acercó a María, que lo observaba desde la distancia con ojos llenos de dolor y admiración. «Lo lograste», dijo ella, «pero a un alto costo». Diego la miró y respondió con voz quebrada: «Lo he logrado, pero ahora soy otro». La sombra interior susurró: «La libertad no tiene retorno». Diego la ignoró, mirando el horizonte, consciente de que ya no habría vuelta atrás para él. Don Ramón y los otros sobrevivientes fueron llevados, y el pueblo quedó en silencio. Diego se sentó en el mismo campo donde antes había trabajado, ahora mirando la tierra como si fuera ajena a él. «Ya no soy parte de esto», pensó. María se sentó junto a él diciendo: «¿Qué harás ahora?». Diego la miró a los ojos y respondió: «Lo que deba hacer, pero será por mí mismo». La sombra interior intentó hablar: «Nunca serás libre del todo». Pero Diego levantó la cabeza hacia el sol, dejando que su luz lo bañara. «Lo soy ahora», dijo, sintiendo una paz que aún no comprendía por completo. Esa tarde, el pueblo comenzó a reconstruirse, pero la cicatriz en el corazón de Diego permaneció. Mientras caminaba por las calles, la gente lo observaba con respeto, pero también con temor. «¿Es esto lo que gané?», pensó. María lo alcanzó y le dijo: «Este pueblo te sigue ahora, pero el precio ha sido alto». Diego la miró y respondió: «Lo sé, pero la libertad no se compra sin sacrificios». En ese momento, la sombra interior susurró: «Tu alma está rota, no hay paz». Sin embargo, Diego caminó hacia el futuro con la cabeza erguida, decidido a ser dueño de su destino. Una noche, Diego se encontró solo en el viejo taller de su padre, mirando las herramientas que alguna vez habían sido símbolos de su opresión. «Ahora soy libre de todo esto», murmuró. La sombra interior le susurró: «Aún estás atado a tu pasado». Diego apretó los puños y contestó: «No me pertenece. Ya no». Justo cuando lo dijo, el sonido de las herramientas al caer sobre la mesa lo sorprendió. Miró hacia la ventana, donde la luna llena brillaba con fuerza, iluminando su rostro decidido. Ya no era el hombre que había sido, era alguien nuevo, aunque roto. Al amanecer, Diego se levantó y salió de la casa, mirando el horizonte. El sol ya había comenzado a elevarse, simbolizando el nuevo día que le esperaba. María lo alcanzó y le dijo: «¿A dónde vas?». Diego miró al sol y respondió: «Voy a buscar mi libertad, por fin». La sombra interior gritó: «No hay libertad sin costo». Pero Diego no la escuchó. Avanzó con paso firme, sabiendo que había pagado el precio de su independencia. Mientras caminaba, el mundo parecía más grande, más lleno de posibilidades. Por fin, Diego estaba en paz consigo mismo. El sol comenzaba a caer cuando Diego se encontró de pie, mirando el vasto campo que antes había trabajado como prisionero. «Ya no soy lo que era», pensó, mientras el viento acariciaba su rostro. María apareció junto a él y dijo: «Lo lograste, hermano, pero no sé si todo lo que has perdido vale la pena». Diego la miró y respondió: «La libertad no tiene precio, pero la vida ya no se mide por lo que perdemos». La sombra interior susurró: «Lo que has ganado te quemará». Diego cerró los ojos y respiró profundamente, finalmente en paz con su decisión, mirando el horizonte como si fuera la primera vez. En el pueblo, la gente comenzó a reconstruir lo que se había perdido en la batalla. Diego caminó por las calles, ya no como un hijo sometido, sino como un hombre hecho y derecho. Los aldeanos lo observaban con respeto, algunos con miedo, otros con admiración. «¿Esto es lo que buscaba?», pensó, pero en su corazón sabía que su lucha había valido la pena. La sombra interior volvió a susurrar: «Nunca serás aceptado, siempre serás el extraño». Diego sonrió con amargura: «Si ser libre significa ser extraño, que así sea».
Una tarde, don Ramón se presentó frente a Diego, su rostro aún marcado por la derrota. «Pensé que podría controlarte toda la vida», dijo con voz quebrada. Diego lo miró fijamente y respondió: «Nunca me controlaste, solo me mantuviste cautivo». Don Ramón lo observó, como si quisiera decir algo más, pero las palabras se desvanecieron en el aire. La sombra interior se rió: «La victoria nunca es completa. El precio es demasiado alto». Diego no respondió. Simplemente se alejó, consciente de que su padre ya no tenía poder sobre él. Esa noche, Diego se acercó a la vieja casa donde había nacido. La puerta, que alguna vez había sido símbolo de su cautiverio, ahora era solo una entrada al pasado. María lo siguió en silencio, y al llegar, él dijo: «Ya no soy ese niño que temía salir de aquí». María se acercó y respondió: «Y tampoco el hombre que huye de su propio destino». Diego respiró profundamente y dijo: «He encontrado mi camino, aunque nunca sabré si fue el correcto». La sombra interior murmuró: «Nunca sabrás lo que has perdido». Diego cerró los ojos, liberado de la incertidumbre. En el último acto de su viaje, Diego se alejó del pueblo al amanecer. María lo miró desde la puerta de la casa y con voz baja dijo: «¿No vas a mirar atrás?». Diego se detuvo, miró hacia el horizonte y respondió: «Lo que dejé atrás ya no me pertenece». La sombra interior susurró por última vez: «¿Y el futuro? ¿No te aterra?». Diego sonrió, una sonrisa llena de certeza: «El futuro será mío, porque no hay cadenas que puedan atarme más». Dio un paso hacia el horizonte, y mientras el sol iluminaba su rostro, el mundo parecía abrirse ante él. Finalmente, Diego era libre.